¿vale? Vale. Ah, vale, ahora tenéis que decir si estáis de acuerdo, porque si no, no se os activará ni la cámara ni el micro. Y si todo está bien, me lo podéis decir por el chat. Muy bien, pues vamos a empezar y si podéis desactivar el micro para poder hablar. Perfecto, porque debes haber aceptado, ¿eh, Marcos? Sí, sí. Perfecto, pues vamos allá. A ver, como sabéis, supongo que habéis leído ya las cuestiones teóricas de teledetección que están en el material, ¿de acuerdo? Entonces, solo para hacer un pequeño repaso y para que no nos pille así desprevenidos, os voy a mencionar 4 cosas sobre teledetección y sobre datos LIDAR que nos van a ser útiles para entender el propósito de la práctica y para entender, más allá de los aspectos técnicos que os voy a mostrar con el programa QGIS, desde un punto de vista teórico, qué es lo que se está haciendo, cómo se recogen estos datos, de dónde vienen, cómo se procesan y al final qué es lo que estamos haciendo cuando trabajamos con datos LIDAR. Como sabéis, hay sensores remotos, es decir, dentro de la teledetección, que es la ciencia que analiza la superficie terrestre sin estar en contacto con ella, hay sensores remotos que son activos y pasivos, es decir, se puede estudiar de forma remota con sensores pasivos y activos. Aquellos sensores pasivos son los que utilizan la luz solar y analizan la reflectancia de los objetos frente a la luz solar y registran esta reflectancia. Entonces son sensores que son en bandas, son multiespectrales con muchas bandas o hiperespectrales con centenares incluso de bandas, o también pueden ser sensores como una cámara digital con 3 bandas RGB. Entonces, cuando hay nubes o cuando es de noche, estos sensores que necesitan la luz solar para funcionar no nos sirven, ¿no? Además, tampoco nos sirven para capturar la información que hay bajo de la cobertura, por ejemplo, de los árboles o bajo de la cobertura de las nubes o bajo de la cobertura de vegetación más o menos densa. Para ello tenemos que recurrir a los sensores activos, que son aquellos sensores que no utilizan la luz solar y la radiación electromagnética de los objetos y por lo tanto el valor de estos objetos en el espectro electromagnético en función de cada banda, sino que lo que hacen es emitir una serie de pulsos o sí, una serie de pulsos en función pueden ser microondas, rayos microondas, pueden ser sensores ópticos, pueden ser sensores, ondas radio, depende. Lo que hacen es medir el rebote de este pulso. Se emite desde el sensor remoto, por ejemplo aquí con imágenes de satélite, se emitiría con un sensor remoto instalado en un satélite, se emitiría con, por ejemplo, el SAR o los satélites Sentinel-1, los llamados SAR, utilizan microondas para medir el rebote y saber las características del objeto, porque se ha estudiado que con determinados valores de píxel indican masas de agua, vegetación densa, vegetación no tan densa, edificios, etcétera. A nivel más local también podemos utilizar esto mediante aviones, helicópteros o incluso drones y podemos recurrir, por ejemplo, a los sensores LIDAR, que es lo que nos ocupa hoy. Tenemos este sensor LIDAR, es un sensor óptico, es un sensor que tiene distintos ángulos a través de los cuales emite distintos pulsos y nos mide el retorno, la distancia que hay entre el sensor y el rebote, el obstáculo que ha encontrado.
Entonces, de esta manera, este sensor óptico podría volver si es que es muy densa la capa o podría rebotar y mandar distinta información de bajada y de subida. Vale, entonces tenemos que imaginar, esto es un esquema, es un modelo que el sensor LIDAR está ubicado aquí, am, tiene distintas, ¿cómo diríamos? Tiene distintos ángulos y a través de estos ángulos recoge información. Además, puede haber muchos pulsos o pocos pulsos en cada uno de los ángulos y de esto depende la calidad del LIDAR. Contra más pulsos tenga, más capacidad, más puntos va a poder recoger. Y aquí tenemos el resultado de haber pasado a hacer un barrido con, por ejemplo, un dron. A eso parece que sería un dron. Incluso aquí, ahora os explicaré, parece que el sensor va por arriba y por debajo y luego se une. Porque hay incluso la información del tronco muy detallada en un espacio donde la cobertura vegetal es bastante densa. Entonces, o puede ser que sea un sensor incorporado en un dron que vuela muy bajo y tiene mucha calidad, es decir, mucha cantidad de pulsos por segundo y entonces puede recoger todos estos datos para reproducir incluso los troncos, o puede ser que se vuele por encima y con el mismo sensor se incorpore en una mochila o en una bicicleta incluso y las personas puedan recoger por debajo la nube de puntos a la inversa. Entonces, como está georreferenciado, a través de un programa se pueden unir esta información y tenemos la cobertura por arriba de la copa y por debajo del sotobosque. Y esto es cómo funciona la recolecta de los datos LIDAR. De esta manera, aquí vemos un poco más, lo podemos ver en horizontal, cómo se puede recoger el suelo y se puede recoger la copa de los árboles. En este caso se ve muy claro cómo los troncos, esto seguramente es a través de un sensor aéreo solamente, los troncos no están bien recogidos porque quedan debajo de la copa, entonces están más recogidos y a pesar de ser un sensor óptico no tiene suficiente capacidad de traspasar a la cobertura vegetal densa y necesitaríamos hacer un barrido por debajo. Los datos LIDAR son muy complejos de recoger, de procesar y veremos que de postprocesar, si están bien procesados, no mucho. El problema es que el procesamiento es tan difícil que a veces nos encontramos en el postprocesado, que es la práctica que vais a realizar hoy, problemas que venían derivados del procesamiento. Se utilizan normalmente programas que son muy costosos. Yo aquí os he puesto un ejemplo que es LIDAR 360, en el que ah, el objetivo de este programa es unir las distintas pasadas del avión o del dron, en este caso es un dron, y unirlas tanto en su eje vertical como horizontal, para que queden todos uniformes. Pero esto es un proceso bastante costoso y se tiene que hacer repetidas veces para que el resultado sea óptimo. Si esto estamos hablando de tal vez 1 o 2 hectáreas con datos de dron que pueden tener por metro cuadrado unas centenares de puntos, imaginaros todo el territorio español, lo difícil que es procesar bien estos datos. Pero es que además, aquí lo vemos desde arriba, ¿no? Aquí vemos que hay una densidad de 262 puntos por metro cuadrado con este dron que utilizamos aquí. Es un dron que costó una barbaridad de dinero, bueno, el sensor LIDAR, como 70.000 euros o así, y realmente está dando resoluciones de 1 centímetro. Esto lo usamos para investigar la volumetría en playas. Yo soy geomorfóloga de playas, entonces analizamos las playas y las dunas, ¿no? Pero bueno, esto no es el tema que nos ocupa.
Entonces, el postprocesado, con estos datos que ya estarían procesados, que nos da una nube de puntos, se puede a través de la nube de puntos interpolar y pasar esta información de puntos a raster con unas herramientas relativamente fáciles de utilizar a través de programario C, como QGIS o ArcGIS, y nos podrían proporcionar un MDT, mapa a un modelo digital de elevaciones del terreno, como vemos aquí, o un MDS, un modelo digital de superficie. Esta es la misma región. Aquí vemos retentores eólicos en las playas con la vegetación dunar y aquí vemos cómo hemos quitado esta vegetación dunar para analizar la geomorfología y de esta manera calcular la volumetría de arena que hay antes y después de la implementación de los retentores eólicos para monitorear la gestión. Esto no lo vamos a ver porque me quiero centrar en la práctica, que va a generar algunos problemas, como es natural. Pero antes de ello, quiero mostraros este ejemplo, ¿no? Esto que se ve muy claramente, como en una montaña, se puede ver cómo el sensor LIDAR nos permite capturar el suelo, la cobertura de las copas de los árboles y a través de las nubes de puntos de arriba del todo y las de abajo del todo, se puede, como si dijéramos, desnudar la montaña y ver lo que hay por debajo. Entonces los usos no solo son forestales o de planeamiento urbanístico, como sería la práctica que se está pidiendo en este módulo, sino que, por ejemplo, también podrían ser arqueológicos. Aquí lo que estamos viendo es cómo parece ser que aquí hay unas terrazas, unas antiguas terrazas agrarias, ¿no? Que esto desde un punto de vista arqueológico puede ser interesante, o incluso desde el punto de vista de evolución histórica de- de los usos del suelo. Digo arqueológico porque se están descubriendo grandes cantidades de runas mayas, aztecas y de otras civilizaciones en Sudamérica utilizando esta tecnología sobrevolando las selvas tropicales, amazónicas y no amazónicas también. Entonces, voy a pasar a la práctica, que el objetivo que tenéis a la práctica es calcular a partir de una nube de puntos LIDAR, como sería esta de aquí. Nosotros tenemos una nube de puntos que la tenemos que convertir en un MDT, en un modelo digital de superficies, y en un MDS, en un modelo digital de superficies, y en un MDT, en un modelo digital de elevaciones del terreno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos estos datos LIDAR. Estos datos LIDAR están disponibles en el enlace que sale en la práctica. Tenéis que buscarlos, descargar los 4 que se mencionan en esta práctica. Y a partir de allí, unirlos para poder trabajar como si fueran un solo archivo. Para que se me había cerrado una ventana. Antes que nada, es muy importante que al abrir el proyecto, como bien se indica en la práctica, tenéis que configurar el sistema de referencia. Esto se hace a través de la ventana de la opción inferior derecha. Aquí podemos seleccionar el sistema de referencia que nos interesa, que en este caso es 25830 en UTMs y la zona central de la península ibérica. Y esto además se va a tener que configurar en manejo del sistema de referencias para que a partir de ahora cada una de las capas se introduzcan en el mismo sistema de referencias y que se use el sistema de referencias del proyecto. Entonces, esto lo vamos a hacer entrando a configuración, opciones,
Vamos a sistema de referencia, manejo de sistema de referencia. Aquí configuramos la capa que nos interesa. Le pedimos que utilice el sistema de referencia del proyecto para las nuevas, para cuando se cree una nueva capa. Y aquí tengo por defecto determinado que se determine el CRS del proyecto en función de la primera capa. Y esto que es importante cambiarlo. Es importante poner que en este proyecto en concreto vamos a trabajar con esta proyección, porque estos datos que nos proporciona el gobierno vasco tienen algún problema de proyección. Entonces tenemos que especificar qué proyección es la que estamos trabajando. Y justamente este problema de proyección es lo que hace que algunas de las funciones en las que vamos a trabajar hoy no funcionen correctamente, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar estas capas, estas 4 capas, las vemos aquí de forma independiente, ¿sí? Y podemos configurar en la simbología que se vea o con RGB, como se está viendo ah, como ya se está viendo por defecto, o que en realidad no es RGB, está en infrarrojo, o podemos también añadir una rampa de color para que se vea los colores más bajos de color oscuro y los colores más, perdón, las alturas más altas de color beige y los colores en los espacios más llanos de color negro, o también podemos invertir esta rampa de color para que esto parece que así ah, para buscar más la lógica, ¿no? O también podemos clasificar en función de el valor que tiene cada uno de los puntos. Y es que esto, si hacemos zoom aquí, vemos que, vamos a aceptar, vemos que esto se ha clasificado en función de unos valores que son universales para datos LIDAR y que funcionan de la siguiente manera. Los datos que no se clasifican se mantienen en valor 1. El suelo es valor 2, la vegetación baja es valor 3, la vegetación media 4, la vegetación alta 5, los edificios 6 y el ruido se clasifica como 7. Aunque puede haber ruido que no esté clasificado como 7. Esta clasificación tiene un punto de automática, pero se tiene que acabar de refinar manualmente. Y es por esto que generalmente los datos LIDAR pueden tener una mala clasificación y esto puede alterar nuestros datos. El proceso de clasificación que se hace manualmente en la mayoría de los casos lleva muchos problemas y es muy costosa. Por eso los vuelos LIDAR son tan caros de realizar, porque el postprocesado es muy costoso. De hecho, si hay alguien de Cataluña que nos está escuchando, nos puede escuchar más adelante, acaban de sacar una cobertura con mucho detalle, con mucha resolución, bueno, alrededor de 10 puntos por metro cuadrado, lo que da una resolución de raster muy elevada en todo el territorio catalán, un vuelo de LIDAR que se ha publicado este año. Como contrapartida, te facilitan los datos sin procesar, sin clasificar. ¿Qué significa esto? Pues que para no quedar mal, te dejan que si te interesa este material, te lo clasifiques tú manualmente. Esto es muy costoso porque los programas para clasificar LIDAR generalmente son de pago y además se tiene que hacer de forma manual, por lo que es muy costoso en tiempo. Vamos a aceptar y aquí vemos que el suelo está clasificado como marrón, la vegetación baja como low vegetation y ahora vamos a ver un ejemplo de qué difícil puede llegar a ser la clasificación, porque si clasificamos esta con el mismo parámetro, vemos que los campos de cultivo aquí están clasificados como ground en todo ello, en todo el espacio. En cambio, aquí están clasificados como low vegetation. Probablemente la Z, que es el valor de altura, es el mismo aquí que aquí. Y por eso veis que
a pesar de que sí que hay un esfuerzo muy grande para clasificar, entre vegetación media, vegetación baja y ground, hay bastante problemática. Y bien, dicho esto, que estos son cuestiones de representación, lo que tenemos que hacer es ir a las herramientas de procesado de puntos, que eminentemente hay, hay tres bloques, es el de conversión, el de procesado o gestión y el de extracción. Y nosotros lo que vamos a hacer es unir. Pero en esta ocasión vamos a utilizar las tools porque estos datos presentan una clasificación o un procesado que es inconsistente y da problemas con la herramienta pedal, que es lo que utilizan las herramientas nativas de QGIS. Por lo tanto, esta opción no está funcionando bien, como algún compañero vuestro ha mencionado ya en el foro, y vamos a utilizar LabMerge. Para utilizar las tools, lo que tenemos que hacer es, como se indica en la práctica, el, descargarnos el programa, descomprimirlo, copiarlo en la carpeta C, en la unidad C, perdón, y entonces venir aquí a plugins y activar el plugin de las tools. Ya lo tengo activado, entonces pondríamos install plugin y vendríamos al toolbox, perdón, vendríamos a processing, a toolbox, vendríamos aquí a las opciones, vendríamos a processing y a providers. Y aquí sí que tendríamos que activar esta opción y navegar hasta donde tengamos el archivo, el programa descomprimido y en la unidad D. De forma que contra más próximo esté la unidad C, perdón, menos problemas nos va a dar. Una vez hemos hecho esto, que está explicado en el tutorial 2, de forma muy detallada, ya podemos venir aquí y buscamos el Last Merge. Las herramientas de LAS tienen una particularidad y es que hace poco eran todas de acceso gratuito y ahora solo tenemos de acceso abierto a aquellas que son verdes y las naranjas son de pago o de acceso limitado. Hay algunas opciones que nos permite y algunas opciones que no. Por eso, poco a poco, QGIS está introduciendo las opciones que antiguamente proporcionaba las tools en las herramientas nativas de QGIS, aunque esta justamente no funciona, la de Merge. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las capas que queremos unir, que voy a poner lista, que son esta y esta. Lo que pasa es que no lo podemos hacer de a una, sino que lo vamos a tener que hacer poco a poco. Primero esta, después siguiente, después esta, después esta, hasta llegar a las 4. Y entonces tenemos que guardar el archivo aquí. Por ejemplo, vamos a crear esta las tools. Como, a ver, vamos a repetir, guardar como, aquí le añadimos esto, aquí.
Tenemos que poner la extensión en el nombre. Pues está quedando atrapado. Aquí justo lo acabo de hacer y ha salido todo bien con este resultado de aquí. Podéis ver aquí está todo clasificado. Lo voy a poner en RGB para que se vea mejor. Y porque aquí me está fastidiando que no salga ahora justo. Vamos a guardarlo como archivo temporal. Lo que pasa es que no se carga. Entonces es importante guardarlo como archivo fijo. Bastante. Vamos a probar. Ahora parece que sí. No le concretamos la extensión y ponemos directamente el nombre con la extensión en el mismo nombre. Y entonces se va a generar esta misma capa que ya tenemos aquí. Como esto tarda bastante, ya la tengo preparada aquí. En algunos casos puede tardar más, en otros menos. Y automáticamente no se carga, por lo que tenemos que cargarla nosotros. Voy a cargarla desde aquí para que veáis que esta ocasión ha funcionado. Tarda un poco en cargarse. Es probable que si vosotros intentáis, ¿veis? Aquí ya está cargada, tenemos el mismo resultado que os estaba mostrando anteriormente y podemos eliminar esta, por ejemplo. Es posible que eh, cuando vosotros intentéis utilizar esta herramienta, la Merge de QGIS, vamos a probarlo y seleccionamos todas las capas que queremos unir. Aquí se puede elegir la extensión o no, independientemente. Podemos tenerlo en archivo temporal o guardarlo en archivo fijo. Nos va a salir un error que nos indica que esta herramienta no está funcionando, pero si vamos a analizar, si vamos al panel de mensajes, este error no nos está indicando, no nos está dando información, simplemente no está funcionando. Entonces, si averiguamos un poco más, vemos que estos datos no están funcionando porque tienen una proyección inválida o porque tienen alguna incompatibilidad con las herramientas de PEDAR. Por lo tanto, tenemos que recorrer a las tools y volver a utilizar QGIS para acabar la práctica. También en esta ocasión podemos realizar un corte. Si tenemos un polígono aquí, podemos cortar esta capa, esta zona, a través de la herramienta Clip del Point Cloud Data Management. Aquí igual le añadimos ya el archivo unido, le añadimos el clip, lo ejecutamos y lo que nos va a salir
es esta zona de aquí. Solamente. Ya podemos borrar porque la tenemos ya en el proyecto. Pero nosotros vamos a seguir trabajando con toda la zona para hacer la práctica. Entonces ahora el siguiente paso es utilizar esta capa de aquí, que es una capa de puntos, lo que cada punto está coloreado con el color correspondiente que le toca. Vamos a utilizar esta capa de puntos para hacer un MDS, un MDT y a partir del MDS y del MDT una capa de alturas. Vamos allá. Para hacer el MDS, lo que vamos a seguir haciendo es utilizar estos datos de aquí de los puntos de LIDAR y vamos a exportar como raster usando la triangulación. Entonces es importante que elijamos todo el conjunto de puntos ya unido. De hecho, estos los podríamos eliminar ya. Y sin tocar ninguna opción más, lo que vamos a hacer a continuación es aceptar. En esta ocasión no vamos a tocar absolutamente ninguna otra opción porque lo que nos interesa es que nos mantenga el primer punto que encuentre, es decir, toda la superficie de puntos, porque es un mapa de superficies. Por lo tanto, en opciones avanzadas no vamos a realizar nada. Lo ejecutamos, tarda un poco y lo que tendríamos aquí es el MDS. En esta ocasión, y mientras se ejecuta esto, os lo voy mostrando, que se puede representar o bien con una paleta graduada, muestro, o bien con un mapa de sombras, ya nos ha generado el modelo digital de superficies y entonces aquí por defecto nos aparece en blanco y negro, pero nosotros podemos recurrir a una, una banda pseudocolor. Para ello, os aconsejo que vengáis aquí a Create New Color Ramp para añadir una rampa de colores que se adecue a la topografía y dentro de esta opción escogeremos el catálogo CPT City. Y aquí hay distintas opciones. Hay distintas opciones de paletas de rampas que podemos escoger o bien todas o bien por temáticas. Puede haber la de precipitación, la de temperatura, la de topografía, la de batimetría. Yo me voy a todas las rampas y una de las que más me gusta para este espacio en concreto son las de Wikizurich. ¿Por qué? Porque no tienen espacios azules que representen el mar y entonces no despistan y no te pintan, por ejemplo, los campos de cultivo de color azul, ni tampoco tienen no tienen espacios blancos, que no denotan nieve a una altura de 600 metros. Entonces, esta incoherencia no la tendríamos. Aplicamos y ya tenemos esta representación. Cerramos aquí. Y otra cuestión que es interesante en representación visual, por ejemplo, es que podemos duplicar esta capa, la duplicamos, la visualizamos y la capa superior, vamos a propiedades y modificamos su simbología. Y podemos hacer un mapa de sombreado de esta forma. Entonces, si vamos aquí en el mapa de sombreado, hay una opción que es esta de aquí, en Layer Rendering, que podemos multiplicar con la capa inmediatamente que está situada abajo. Entonces, sí podemos conjugar, podemos combinar distintas visualizaciones. Por ejemplo, si ahora multiplicamos esta con la de abajo, nos cogerá el sombreado de esta y el coloreado de abajo. Y podemos ir jugando con el brillo, la gama, el contraste y la saturación, si es que sabéis un poco de edición de imágenes. Yo, por ejemplo, no sé mucho y
y cuando quiero hacer alguna cosa, pues tengo que informarme bastante porque no es mi especialidad, pero si alguien está aficionado o es aficionado a la fotografía, puede realizar unas visualizaciones realmente vistosas, realmente bonitas. Entonces podemos aplicar esto y aquí tenemos una representación cartográfica que es bastante resultona, es bastante bonita. Si hacemos zoom, vemos que aparece el contorno del píxel en un tono un poco negro, ¿no? En función de dónde vienen las sombras. Esto es del mapa sombreado y para modificarlo, para cambiarlo, volvemos al Hill Shape y en lugar de vecino cercano podemos elegir bilineal, y ahora veremos que esto desaparece, o cúbico, que esto desaparece pero bilineal lo disimula más sutil. Entonces te difumina el efecto sombra. Y aquí vemos que la apariencia está mucho más está mejorada. Bien, una vez tenemos esto, vamos a exportar otra vez a raster los puntos LAS, pero en esta ocasión sí que vamos a utilizar los parámetros avanzados para indicar que lo que queremos es el ground, es el suelo, porque lo que queremos hacer no es un MDS como en esta ocasión, sino que queremos hacer un MDT. Entonces queremos eliminar la superficie de vegetación, de edificios, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues de una manera muy sencilla. Vamos a especificar que en esta clasificación solo nos vamos a quedar con el suelo. Y recordemos, y para ello voy a cerrar esto porque en este punto es interesante venir aquí y ver. Bien, vamos a utilizar esta, por ejemplo, y la vamos a... No, perdón, esto es un ente, ¿eh? Tenemos que utilizar la de puntos. Y la clasificamos. Y aquí es donde vemos que el ground es el número 2. Entonces, sabiendo que el ground es el número 2, vamos a exportar esto a raster, pero solamente quedándonos con el número 2. Y el resto de espacios nos lo va a interpolar. Es decir, nos va a hacer una interpolación entre los espacios que falten del resto de categorías. Volvemos a abrir esta herramienta. Aquí especificamos que aquí tenemos otros parámetros. También tenemos la X, la Z, la X, la Y, la Z para indicar la altitud. Si queremos, por ejemplo, filtrar solamente los puntos que vayan de una altura a otra, podemos utilizar la Z. En esta ocasión utilizamos clasificación igual a ground. Con esto realizado ya podemos ejecutar el algoritmo y nos va a generar un MDT. Esta vez sí que nos va a generar, ya finalizado, aquí encima, y esta vez sí que podemos ver cómo ha eliminado efectivamente, con el mapa de sombras se ve bien, ya lo voy a configurar con el lineal, aunque luego volveré a él para mejorar la visualización, que ha eliminado todas las edificaciones y todos los árboles, con mayor o menor éxito, obviamente, es una interpolación. Entonces, si duplicamos esta capa, podemos realizar exactamente lo mismo que hemos hecho en la visualización anterior para mejorar. Esto sí que es solamente una mejora de visualización. Creamos una nueva rampa en el color añadimos una rampa nueva, vamos al catálogo de CPT City, nos vamos aquí a Wikizuri para escoger la misma, aplicamos y aquí ahora no se ve porque está completamente opaco, pero podemos añadir una multiplicación para que se vea la capa de debajo, para que se funda con la capa de debajo. Y así ya tenemos la diferencia entre el modelo digital del terreno y el modelo digital de superficies. ¿Veis? Aquí desactivamos este. Vamos a ir desactivando todo porque si no... aquí tenemos el de superficies y aquí tenemos
el del terreno. El de superficies, perdón, y el del terreno. Superficies con todas las edificaciones y árboles y el del terreno sí. Entonces, otra cuestión importante es que mediante la ida información podemos venir en cualquier espacio del mapa y con todas aquellas capas que tenemos activadas, si pinchamos en el botón, con el botón izquierdo, solamente nos va a dar información de la capa que estamos seleccionando, pero si pinchamos con el botón derecho, podemos obtener más información de la capa, por ejemplo, del MDS y del MDT. Y vemos que en este espacio concreto pues no hay diferencia porque son campos de cultivo. Pero si vamos, por ejemplo, en una zona con edificios, y ahora dejarme que estos archivos temporales para recurrir a los que tienen nombre y que sea más fácil de interpretar lo que estamos mostrando, por ejemplo, vamos a ir aquí a un espacio de edificación y vamos a pinchar con el botón derecho a identificar y de esta manera vemos como el MDS tiene una altura casi 20 metros superior al MDT. Esto nos indica que este edificio tiene 20 metros de altura. Y esto es lo que queremos hacer, lo que queremos obtener con el mapa de alturas, una resta, una diferencia. Esto también se puede ver con una tabla y vemos aquí más fácilmente cómo hay esta diferencia de casi 20 metros. Para hacer esto, para realizar las alturas, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la calculadora raster. Venimos a raster, utilizamos la calculadora raster y se nos activa esta opción de aquí. Esto está explicado en la práctica, pero ahora os voy a introducir algunas cuestiones que realmente no están en la práctica y que pueden ser útiles de cara a la resolución de la misma. Entonces vamos a utilizar el MDS para restarle el MDT. Digamos esta opción de aquí y le damos a OK. Y lo que nos está diciendo es que no tiene bien configurada la proyección cartográfica. El resultado de esta resta va a ser este raster de aquí, que si desactivamos los otros, lo que podemos ver es las alturas, pero este está ya modificado, con lo que me interesa que veáis desde el principio cómo he llegado a generar este. Vamos a guardarlo vamos a fijarlo. Y nos sale este mapa de alturas de aquí que no nos da ningún error si lo guardamos como archivo fijo. Vemos que en archivo temporal nos estaba dando algún error. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a abrir la simbología. Disculpad, voy a poner esto aquí para que se vea mejor. Abrimos la simbología. Le añadimos un single band pseudocolor a ver, esto por ejemplo, podría ser una opción. Podríamos invertir la paleta que parece que tiene más sentido, con las alturas más altas de color más oscuro. Y aquí en el mínimo le vamos a pedir que nos represente solamente los valores a partir de 0. Se nos abre una nueva categoría aquí con el 0 y en los espacios que tienen que tienen 0, pinchando doble clic aquí, los vamos a invisibilizar. Los vamos a quitar toda la opacidad. Lo guardamos y el resultado es que solamente nos muestra
los espacios superiores a cero. Los que no tienen diferencias nos lo omite. Pero esto sí queda un poco feo, ¿no? Visualmente no es muy bonito. Así que volvemos a hacer la mejora de visualización duplicando esta capa y a la capa de arriba, otra vez exactamente lo mismo, le vamos a poner un Hillshade y si lo aplicamos vemos que perdemos la visualización anterior y para no perderla vamos a multiplicarla con la capa de debajo y recordar a poner un bilineal para que no se vean estas sombras negras tan que si de cerca se ven muy estridentes. Entonces aplicamos esto y aquí sí tenemos una visualización bastante más bonita. Se muestra en el tutorial y cómo se pide a la práctica. Hasta aquí tenemos las alturas. Vemos por un lado la masa forestal que podríamos llegar a obtener, por ejemplo, el volumen de masa forestal a partir de algunos algoritmos si supiéramos el tipo de vegetación que hay e incluso la anchura del tronco, por lo que este sistema las herramientas que estamos aprendiendo hoy podrían servir para combinar el trabajo de campo con el trabajo de gabinete y hacer gestión forestal, o bien procesos de planificación urbanística como se pide en la práctica, que es esta zona de aquí, podríamos añadir los edificios y saber la altura media, máxima o mínima de cada uno de los edificios para ver si realmente esto está coincidiendo con el cadastro, para identificar los edificios más altos o para cualquier finalidad de índole urbanística. Lo primero que tenemos que hacer aquí es, esto ya nos hemos descargado los edificios que tenéis especificado, que se especifica en la práctica el enlace donde los podéis descargar. Eh, ya que estamos aquí, pues os lo enseño también, que no cuesta nada. Es este enlace de aquí, el servicio de descargas, que si le damos un paso para atrás, vamos a descargas de datos, vamos al acceso por HTTPS y aquí vamos a cartografía básica, ABTA, edificaciones, y aquí nos da la longitud en líneas y el área en polígonos. Vamos a elegir esta primera opción y entonces sí que nos aparece, nos proporciona este shapefile de aquí. Esto de aquí podríamos ver las características que tiene. Tiene unas en su tabla de atributos. Esta tabla de atributos tiene distintos campos y entonces cada uno de estos campos os dejo a vosotros que indagáis un poco qué es lo que significa, porque en la práctica lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es quitar los patios interiores, porque estos pueden modificar muchísimo la media de altura de cada edificio. Antes de ello, como aquí en este caso de estudio no hay patios interiores, podemos hacerlo normalmente. Entonces, en primer lugar, lo que hago es una selecciono con la herramienta de seleccionar todos los edificios de este núcleo de población, de este espacio, y lo que hago es un dissolve. Hago un geoproceso, disolver con estas opciones de aquí. Y el dissolve lo que me permite hacer es disolver polígonos que estén contiguos o bien polígonos que tienen las mismas características de atributos. En este caso, lo que quiero hacer, por ejemplo, como en la práctica lo que se está pidiendo es toda la zona de edificaciones, dejadme mostrar la práctica porque quiero asegurarme que estemos todos sabiendo bien lo que nos referimos. Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo toda la manzana, todo el perímetro de la edificación. Por lo tanto, se tienen que unir. Y para unirlo tenemos que utilizar la herramienta disolver. Y lo vamos a unir por proximidad. Fijaros que aquí, antes de unir, se han quitado los patios interiores. Aquí, como no hay, no los quitamos, simplemente los unimos, activamos esta opción
Muy importante activar esta opción antes que nada, para que solo nos aplique el disolver en los polígonos seleccionados. Y aquí nos ha generado ya unos polígonos unidos. ¿Qué pasaría si no le hubiéramos puesto la opción de... Disculpad, si no hubiéramos puesto esta opción de que mantuviera los polígonos separados? Lo que hubiera pasado, ahora no sé, se ve un poco raro aquí, si no hubiéramos mantenido esto, hubiéramos tenido que separarlos posteriormente. Hay una herramienta que nos lo permite hacer que se llama multipart polygon, multipart split, ¿de acuerdo? Que lo que consiste, tenéis que instalarla, esto es muy útil cuando digitalizamos o cuando tratamos con polígonos o, sí, generalmente con geometrías poligonales. Yo la tengo ya instalada aquí y lo que nos hace es coger todas estas geometrías que están seleccionadas y las separa en función de su topología, es decir, si tienen contacto o no. Y ahora ya sí tenemos el mismo resultado que si hubiéramos mantenido la opción de las geometrías separadas. Guardamos, dejamos de editar y ahora ya con esta capa de edificios lo que nos interesa es añadirle la, la- el valor de la altura, es decir, de esta altura de aquí, este raster de aquí, queremos que cada polígono de estos de aquí tenga la altura que corresponde a este polígono de aquí. Perdón, a este raster de aquí de alturas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, voy a borrar este que es temporal. Voy a ir guardando por si peta. Y lo que hacemos es esto lo tenéis especificado en la práctica porque os va a ser muy útil para muchas otras cuestiones relacionadas con estadísticas zonales. Es este vídeo de aquí, calcular estadísticas zonales en QGIS para determinar la altura de las edificaciones. Y aquí lo que vamos a hacer es, yo lo tengo en inglés, Zonal Statistics. Lo tengo en inglés porque la información que encuentro en Internet generalmente es en inglés y a veces las traducciones son un poco incoherentes y me cuesta relacionar la información que he encontrado en Internet con la que estoy con el programario si lo tengo en español. Y entonces también de esta manera, si todos lo tenemos en inglés, es como más fácil la comunicación, pero bueno, en el módulo para facilitar la comunicación y el entendimiento de lo que estamos haciendo se pone generalmente en castellano. Entonces aquí a Input Layer lo que vamos a hacer es a los edificios y le vamos a decir que nos dé la información de las alturas. Entonces, aquí lo que es muy importante es configurar qué parámetros estadísticos queremos que nos añada. Queremos la media, queremos la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, la minoría, la mayoría, qué es lo que queremos. Esto es una de las cuestiones que se va a evaluar en la práctica, decidir qué parámetro es el más adecuado para saber la media o en la altura media o la altura mediana de las edificaciones. Una vez hemos elegido qué estadísticas queremos calcular, también deciros que aquí podemos poner algún prefijo. Por defecto nos aparece una barra baja, pero podríamos poner stats de statistics, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a correr este algoritmo y ahora lo que tenemos es la tabla con toda la información que de inicio ya teníamos para los polígonos, pero además nos da la media, la mediana, la desviación estándar, la mínima, la máxima y los otros parámetros para cada uno de de los, mm, de los polígonos. Es posible que en este proceso o en otros tengáis que configurar lo siguiente. Hay algunos
polígonos, hay algunas geometrías que tienen errores topológicos. Entonces QGIS de forma automática bloquea cualquier geoproceso que tenga que ver con estos errores topológicos. ¿Eso qué significa? Que tal vez en estos polígonos hay algún pequeño bucle, hay algún vértice que se solapa con el resto con otro vértice y esto ya da problemas a la hora de hacer cualquier geoproceso. Entonces es importante, es aconsejable que voy a volver de nuevo, dentro de Processing Tools, vamos aquí a opciones y configuramos, recordad que el Processing Tools se abre a través de este icono de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a, a general, dentro de Processing, vamos a general y en esta opción de aquí ponemos, en esta opción de aquí, Invalid Features Filtering, que es la tercera. Aquí tenemos tres opciones. O que no filtre, que no filtre, es decir, que los polígonos que estén topológicamente bien te los haga y los otros no. O que te aborte el algoritmo y no haga nada. O que los ignore y te lo haga igualmente. Es aconsejable tener activada esta opción, porque si no, muchos geoprocesos nos van a petar. En cambio, de esta manera te aparece una lista con errores en rojo y te dice, esta geometría es inválida, esta geometría es inválida, esta geometría es inválida. Puede salir como 500 geometrías, pero es que tal vez solamente comparten un vértice común y esto ya lo detecta como un error topológico. Para evitar esto, activar esta opción. Y ahora que ya tenemos la altura, por ejemplo, si hemos decidido que la media es la altura que nosotros queremos para representar estos edificios, lo que vamos a hacer es crear una simbolización gradual, por el campo de media, por ejemplo. Clasificamos y aquí vemos pues, cuál es la paleta de colores que más nos convenga, podemos coger alguna más divertida, otra más sosa, podemos añadir otras que están aquí en All Color Ramps o podemos incluso crear una nueva con este catálogo que os he enseñado de CPT City, si nos apetece explorar un poco, que sea coherente, que no sea, que hay que vigilar con los colores, que no sean, no sé cómo decirlo, que no sean una atrocidad. Y aquí, encima, arriba del todo, se puede invertir. Por ejemplo, no pintemos ríos verdes o bosques azules. De esto vais a explorar más adelante las reglas de la representación cartográfica en el módulo que vais a hacer con la coordinadora, en el módulo de visualización de datos. Vais a aprender mucho sobre el tema. Entonces aquí ya tenemos esta representación, pero además se pueden hacer otro tipo de representaciones que podéis explorar un poco a través de aquí. Por ejemplo, con esto de aquí, hay que hacerlo siempre graduado, ¿eh? Podéis hacer esto de aquí, lo podéis aplicar. Disculpar que no he establecido el valor y no lo he clasificado. Entonces, para que quede, para que quede mejor, vamos a invertir la paleta. Aquí tenemos se trataría de ir jugando con las distintas opciones de simbología, graduada siempre,
para que nos muestre los valores de los edificios en función de lo que nosotros queramos. Entonces, una cosa que os lo quería mostrar antes de acabar es en Zonal Statistics, si lo volvemos a hacer, aquí antes me olvidé de poner una barra baja y esto es importante porque si no queda mezclado con las opciones que queremos. Ahora solo voy a hacer la media. Elegir el raster como es natural. Entonces, aquí, ¿veis? Ya hace... Solo vamos a crear la media. No me lo permitía porque ya existía y ahora sí que si vemos la tabla, de acuerdo, me lo genera encima. Entonces vemos aquí en la última columna que me ha generado tanto una como la otra. Una representación así es más fácil de leer y de interpretar. Entonces vamos a abrir la simbología con una paleta gradual, lo clasificamos, aplicamos esto. Os aconsejo otro tipo, incluso invertirlo para que los colores más oscuros coincidan con las alturas más altas. Y aquí también es importante pues crear alguna sombra, duplicando la capa, por ejemplo, o creando cierta opacidad de esta capa para que se vea un poco la superficie de abajo y no quede tan, y quede más parecido a la práctica, a las instrucciones de la práctica que os comparto aquí. Sombras, etcétera. Pues aquí también podéis quitar el contorno, lo podéis quitar y queda un poco mejor, lo podéis poner transparente, podéis poner alguna sombra también, quitarle un poco la opacidad, depende, esto podéis ir jugando, descubriendo cómo funciona y esto sería la práctica. Entonces lo que tenéis que entregar es una cartografía similar a la que os proponemos en esta práctica de aquí, eh, donde contrasten los edificios, por lo tanto esta visualización de aquí no haría falta. Haría falta un mapa de fondo, si queréis poner esta visualización también la podéis poner, pero es importante que tenga una máscara, como aquí. Para poner una máscara, por ejemplo, podemos duplicar esta capa y venimos aquí, ponemos un inverted polygon, lo ponemos de color blanco y lo ponemos bastante transparente.
símbolo simple. Y aquí tenemos una máscara que podemos hacer más o menos opaca, invirtiendo el polígono, un single symbol de color blanco y opaco. Y entonces modificamos, podemos volver a duplicar esto si queremos. Ponemos encima. Vamos a hacer un objeto simple y le vamos a añadir tal vez algún efecto como, algún efecto de sombra. Aquí os van mostrando los efectos, ¿eh? Es que aquí hay sombra por arriba y por abajo. Vamos a dejarlo de esta manera por ahora. Y aquí veis, ya tenemos un poco más bonito, más elegante la representación. Sí que es verdad, por ejemplo, que en colores claros queda muy mal el contorno. Entonces tenemos que venir aquí y definir que no tenga línea. Por ejemplo, el azul de aquí, ¿veis? Este espacio de aquí, tenemos que venir aquí y definir que no tenga línea. Y ya desaparece el blanco igual, venimos aquí, ya no tiene. Se ve probablemente esta línea por esto de aquí, porque aquí también tenemos que eliminarla. El espacio de aquí, a ver, también vamos a eliminarla. Ahora sí que no tiene contorno, excepto el lila que no se lo ha quitado. Por ejemplo, esto sería un resultado. ¿Problemas que os vais a encontrar con la práctica? Pues, en primer lugar, la práctica de Guernica presenta dos problemas principales con los que vais a tener que lidiar. En primer lugar, es los patios interiores. Vemos que hay distintos espacios que contienen patios interiores. Estas edificaciones, esto es un patio interior, esto es un patio interior, y aquí os dejo a vosotros que exploréis un poco y que veáis, por ejemplo, en el campo de componente. Por ejemplo, esto es una zona interior, también hay alguna que pone patio interior. Esto es zona interior, alguno pone patio interior. Aquí, a ver, hay zonas interiores. Pues bien, hay que ir eliminando todo lo que son zonas interiores y patios interiores. Lo que tendréis que hacer aquí es explorar un poco la web y las características de este fichero, a no ser que queráis eliminarlo manualmente. Manualmente también se puede hacer visualizando y desvisualizando esta capa y eliminando todos los espacios que sean eh, patios interiores, porque si nos va a modificar mucho la media de la altura. Una vez tengáis eliminados los patios interiores, ya podéis hacer el dissolve y entonces las estadísticas zonales. Esto por un lado. Por otro problema o otra cuestión que vais a encontrar es los outliers. Esta zona de aquí tiene algunos outliers, tiene ruido, no se ha procesado correctamente. Y esto retomo el discurso que había iniciado al principio del webinar diciendo que muchos de los problemas que nos encontramos a la hora de postprocesar los datos LIDA vienen del procesado. Entonces, o no están bien clasificados o tienen outliers que no se han eliminado correctamente. ¿Cómo podemos ver esto? Pues hay una herramienta que por ahora está limitada, pero todavía se puede hacer servir en algunas funciones, que es las views de las tools. Entonces, venimos de aquí, añadimos esta capa, añadimos la capa unida ya de toda la zona de Guernica. Abrimos y
con esta herramienta lo que nos permite es visualizar en 3D la nube de puntos. Es una herramienta de visualización LiDAR. Entonces, con el botón izquierdo, si pinchamos para arriba, podemos ver en el plano horizontal todo el terreno. Entonces vemos que hay una nube de puntos por debajo del cero, por debajo del valor cero, y que hay una nube de puntos por encima del valor máximo, ¿no? Entonces, eh, lo- una de las opciones que tenemos es hacer un filtrado. Para filtrar, esto en realidad, para eliminar estos puntos de aquí que son outliers, tenemos que realizarlo cuando al inicio, es decir, mucho antes de empezar con los rasters. Vamos a cerrar esto y lo primero que habrá que hacer aquí es hacer un filtrado con las merge, donde le digamos que nos coja los valores de z que estén entre 0 y 60 y vamos a ver lo que pasa. Pues, un poco lento y por el momento tenemos estos de aquí, aparecen, y si los visualizamos también con la herramienta anterior de las View, vamos a ver que aquí se nos han eliminado todos los puntos por encima de 60 metros, por lo que montañas se nos eliminan, pero en este caso no nos importa eh, porque no están en el municipio y no nos influye en nuestro proceso, pero sí que nos ha eliminado todos esos espacios por debajo del cero y los espacios por debajo, por encima del 60. Todavía sí hay un punto que se podría eliminar o manualmente o se podría identificar, pero de esta manera ya no altera tanto con estos outliers tan elevados que se mostraban en la nube de puntos por defecto. Esto es un error muy típico que os podéis encontrar muy a menudo cuando os descargáis los datos LiDAR y es muy importante tener en cuenta esta cuestión, que a veces hay que depurarlos de forma manual. Como las herramientas para depurar datos LiDAR son de pago generalmente, tenemos que hacerlo mediante filtrados que son un poco rudimentarios. En este caso, para hacerlo de forma muy precisa, tendríamos que identificar dónde están exactamente estos outliers en el mapa, ir directamente en la zona que queremos eliminar, por ejemplo, realizar selección o realizar un corte y eliminarlo solamente de esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero como vemos, estaban por encima de todos los edificios. Por lo tanto, si identificamos el edificio más alto y eliminamos todos los puntos por encima de ese valor, ya estamos eliminando todos los puntos, todos los outliers. Y por ejemplo, 60 es un buen valor. Y estas son las dos cuestiones más importantes con las que os vais a encontrar a la hora de realizar la práctica. Bueno, hemos tardado un poco más de lo previsto. Normalmente se prevé que los webinars duren una hora. Hemos estado una hora y cuarto, pero creo que es importante aclarar estos dos temas del filtrado para eliminar outliers y sobre todo eliminar patios interiores para poder luego hacer el dissolve y las estadísticas zonales para ver las alturas por edificios. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Si os parece, voy a dejar de grabar